respuesta de... Sí, yo, bueno, en el mismo sentido me ganaron de mano. El profesor Calogero Pizzolo. Calogero. Para que no herir la memoria del Dante, Calogero, como hijo de inmigrante, ¿no? Bueno, sí, quería resaltar esto, más allá de que nosotros somos un país que ha recibido y recibe inmigración de todo tipo y tenemos esa impronta, ¿no? Es evidente que no es lo mismo la inmigración europea, que ha sido una inmigración querida por el gobierno argentino en su momento, en principios del siglo pasado, donde se les pagaba el pasaje, se contrataban los barcos para que vinieran los europeos, se los recibía en el hotel de inmigrantes y se les daba la documentación y se los distribuía o dándoles tierra o ubicándolos en campos de la pampa húmeda o de los lugares más prósperos donde se necesitaba mano de obra y colaboración en la República Argentina. No así pasó con la migración árabe. Yo soy descendiente de libaneses. Fue una migración no querida, no se les pagó el pasaje, fueron maltratados en las oficinas de migración, burlándose porque no tenían la misma grafía, no entendían el idioma, se les cambió de nombre, no se los recibió en el hotel de inmigrantes y se los destinó, no sé si se los destinó, no lo tengo claro, o no les quedó más remedio que irse a las zonas desérticas de la República Argentina, por eso están especialmente afincados en Santiago del Estero, en la Patagonia, en La Rioja, ¿no? Bueno, entonces, con la descripción que hace el profesor Ramos Ramírez, de lo que está pasando también con la migración de Ucrania y con respecto a las otras migraciones, ya sean árabes, africanas o latinas, digo, si no hay un gran componente racial en cómo los países y sus poblaciones, porque esta solidaridad que el pueblo europeo tiene con Ucrania, yo veo un correlato también en la Argentina en cuanto a los pueblos latinos, o sea, no tratamos igual a un español, a un inglés o lo que fuera europeo que a un boliviano o a un paraguayo. Entonces, mi pregunta ante esta impronta racial es ¿cómo se han comportado nuestros gobiernos? ¿Han resistido a esa solidaridad innata hacia determinado pueblo y han mantenido la Argentina su política de recibir a quien sea o se han conmovido las leyes según y los gobiernos según de dónde venga la corriente migratoria? Gracias por la pregunta, senadora. Bueno, yo soy profesor universitario, le puedo hablar de la experiencia que hemos tenido y tenemos en la Universidad de Buenos Aires, que es un ámbito de integración y de contención. Nosotros desde un primer momento apostamos a la internacionalización y no hemos tenido mayores problemas, sobre todo frente a flujos migratorios de países hermanos de América Latina. Así que eso es importante destacarlo porque el ámbito universitario generalmente cuando se dan fenómenos xenófobos, de rechazo o dispositivos sociales de
criminalización del otro, del distinto, ¿no? Es un problema, en el fondo es un problema que podría explicar mejor un sociólogo, que es un problema, se discute la identidad. Un sector piensa que ponen en peligro la identidad y se genera toda una tensión que puede terminar bien o puede terminar mal. Lo importante es contenerla y no generar una potencia. No se debe potenciar el conflicto. Y el Estado tiene un rol central, generando espacios de integración. La Argentina, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación en este país, ¿no? Es claro, ¿no? Ha sido un ejemplo en el mundo de integración de corrientes migratorias. Pero usted no se olvide que nuestra Constitución tiene un artículo por ahí perdido, que fomentar la inmigración europea, ¿no? Es algo que se explica en un contexto histórico, pero que actualmente se integra a los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Nadie va a sostener una política pública de fomentar la inmigración europea por exclusión ¿se entiende, no? Entonces, no va a encontrar un juez que le tutele ese derecho a la inmigración europea. A mí me parece que la Argentina ha sido un país generoso, es un país generoso con la inmigración. Por supuesto hay matices, claro que los hay. La diáspora venezolana fue la última prueba de ello. Basta comparar la recepción en otros países y la Argentina ha sido destacada. Es una cuestión transversal, una política transversal. Más no le puedo decir desde mi postura, pero yo entiendo que la Argentina es un país muy tolerante con la inmigración. Como profesor de Derecho de la Integración, además de ser profesor de Derechos Humanos, soy profesor de Derecho de la Integración, siempre digo lo mismo, la integración no es un fenómeno que se pueda regular, son los flujos sociales que se integran o no se integran. Y América Latina socialmente está integrada. Cualquiera que recorra América Latina o vaya por el mundo y se encuentra con un hermano latinoamericano, tiene una afinidad que le pasa a los europeos también. O sea, hay una conciencia de pertenencia a un espacio supranacional o regional. Después está lo folclórico, ¿no? El fútbol y algunas razones históricas que nos defienden. Pero no es una obligación, es una necesidad. Los pueblos se integran, aún en muchos casos en contra de lo que piensan sus políticos, ¿no? Se integran. Nada, es un comentario personal. Sí, de Vergara.